La retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o conmover. La palabra proviene del latín retórica y a su vez del griego retorique. La retórica contempla diferentes fases de elaboración del discurso para que éste tenga efecto deseado. La inventó donde se establece el contenido, la dispositivo, donde se le organiza estructuralmente, la el elocutivo, donde se determina la manera de expresar las ideas, la compositivo, donde se establece la naturaleza sintáctica y fónica de los enunciados, la memoria, fundamentalmente de memorizar el del discurso, y la acto, la fase final que implica la declamación del discurso. La retórica de la imagen. Como retórica de la imagen o retórica visual se denomina aquella disciplina teórica y práctica que ocupa de los procedimientos y técnicas de que se vale la comunicación visual para lograr transmitir a su público de la manera más eficaz, estática y persuasiva un mensaje visual de convenza, conmueva y genere recordación. En ese sentido, la retórica de la imagen es muy utilizada en el área de las comunicaciones audiovisuales, principalmente en los campos de la publicidad y el diseño gráfico. ¿Qué es el hiperbatón? El hiperbatón es una figura retórica muy utilizada en el discurso literario, sobre todo en la poesía, para dotar el texto de expresividad, intensidad o belleza, así como para imprimirle cierta extrañeza, intriga o profundidad al lenguaje. Un ejemplo de esto es donde Rubén dice diario, tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca, yo. El poema Marguerite de Croix. Lo más habitual habría sido escribir yo tuve tus yo tuve tus besos y tus lágrimas en mi boca. Sin embargo, el poeta altera el orden sintáctico de los elementos para dotar el verso de belleza y emoción. Es decir, que cambia las palabras conforme a lo que es en el orden genérico, por decirlo de una forma. Pues cambia tus besos y tus lágrimas, después tuve, en lugar de yo tuve tus, que es la que es pleonasmo, también conocido como redundancia. Es una figura retórica en el cual consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios en una frase para el cabal sentido de ella o para intensificar su significado. Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Como tal, el pleonasmo puede ser considerado como una figura literaria para embellecer a una obra por, o para que el lector u oyente se sorprenda, que más atento el desenlace de la misma. Es lo que se conoce como un pleonasmo intencional, es decir, que le da como más significado o relevancia a lo que se está diciendo, como más énfasis, ya sea como lo dice aquí mismo, lo vi con mis propios ojos, dándole una cierta veracidad también. Que es una figura de pensamiento en la retórica. A través de los siglos, muchos estudios y retóricos han intentado dibujar una clara distinción entre figuras del pensamiento y figuras del lenguaje, pero la superposición es considerable y a veces desconcertante. El profesor Jean Fageston describe el de pensamiento como una etiqueta muy engañosa. Una figura de pensamiento es un cambio inesperado de sintaxis o un arreglo de las ideas en lugar de las palabras dentro de una oración que llama la atención sobre sí mismo. Por ejemplo, las metáforas. ¿Qué es una metáfora? Una metáfora es un tipo de tropo o figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza
o analogía entre ambos términos. Una palabra como tal procede del latín metapora, que deriva del griego metapara, que significa traslación, desplazamiento. Las metáforas son imágenes o palabras cuya asociación es sugerida o convocada en un texto. Esta asociación produce relaciones impresionantes que redimensionan el significado literal de las palabras o de las imágenes. Un ejemplo de esto es el sol es la linterna de la tierra, es decir, aquí está reemplazando el sol por una linterna, pues alumbra nuestro planeta Tierra. Esa es una metáfora. ¿Y qué es la hipérbole? La hipérbole es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto característica o propiedad de aquello de lo que se habla. No obstante, es un sentido general que se denomina como hipérbole la exageración en sí en alguna cosa. La hipérbole exagera o trasciende la verosimil deliberadamente para subrayar o enfatizar algo, para hacerlo más interesante o atípico. Sin embargo, el interlocutor es por lo general capaz de reconocer cuando se está hiperbolizando algún dato, aspecto o hecho, y en este sentido sabe que no debe tomar la palabra al pie de la letra en su sentido literal, sino más bien en un sentido figurado. Un ejemplo de esto es como vemos en la imagen de cómo se está aumentando el oso polar. Es decir, se agranda la idea, se agranda el propósito de lo que se quiere representar, y esto a veces en algunas historias o en alguna noticia, cuando vayamos a dar un discurso o hagamos un discurso, tendremos que identificar si es que lo estamos nosotros exagerando o no, o cuando analicemos algún discurso tenemos que ver en qué están exagerando, en qué no, utilizando este recurso literario. También en las imágenes. Usualmente este hipérbole se utiliza mucho en la publicidad, en especial para agrandar el producto, ya sea de algún producto pequeño como puede ser no sé, una botella, un servicio. Entonces es para eso lo que se utiliza el hipérbole, para llamar la atención también de los ciudadanos. ¿Qué es la anáfora? El término de anáfora es estudiado desde el punto de la gramática y la retórica. La palabra anáfora es de origen latín anapara y es del griego de la misma esta, formada por el prefijo ana, que significa sobre o contra, y fora, del verbo perein, que expresa llevar. En la gramática permite reducir el contexto lingüístico, lo que se refiere a la anáfora, es decir, a través de la presencia de un conjunto de elementos que reseñan a una cuestión mencionada con anterioridad. En este sentido se utilizan los adverbios, pronombres y verbos que se pueden denominar como anáfora, ya que evita la repetición de las palabras ya dichas anteriormente. Ejemplo, Héctor presentó su obra y la familia lo aplaudió. Por otro lado, el término anáfora, también conocida como plegaria eucarista, identificada a la oración de acción de gracias y de consagración que se le lleva a cabo durante el prefacio y la comunión. Ejemplo de esto es el mar es azul, el mar es inmenso, el mar es azul. Es decir, se repiten las palabras el mar. También está este otro ejemplo que es hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, hora de madrigal y de embeslo. Se repite la palabra hora. Eso es la anáfora. Es un recurso literario que se utiliza para repetir palabras y hacerlo más poético, por decirlo de una forma. En conclusión, los recursos literarios son un conjunto de técnicas o figuras retóricas y planteamientos estilísticos para para que el escritor utiliza con el objetivo de hacer un texto más llamativo e interesante para el lector. Gracias por su atención, compañeros. Espero les haya ayudado esta pequeña explicación y me despido.